Te doy la bienvenida a Sinergia Infinita, ciclo de conversaciones creado por Stay Consulting para hablar de cultura de innovación y para presentar el ranking Secubo de creatividad e innovación. Exploraremos cómo conseguir que la cultura de innovación sea sostenible en esta nueva era de la inteligencia artificial ante la pregunta, ¿cómo podemos mantener una cultura creativa e innovadora cuando la inteligencia artificial, al parecer, está automatizando la creatividad mientras la innovación se vuelve un commodity organizacional exigente y riguroso? Descubre cómo desbloquear el potencial ilimitado de esta sinergia. Invitado, Roberto Mayer, líder del Comité de Innovación de Aleti, Federación de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Únete a la conversación y avanza en tu viaje hacia la innovación con IA y el fortalecimiento de las organizaciones, su estrategia y la gestión de la innovación. ¿Para qué sirve una cultura creativa e innovadora en un primer acercamiento? Para producir resultados innovadores. Ojo, un resultado innovador también implica aumentar los costos de operación de la empresa, pero a lo mejor el beneficio va a ser tan grande que vale la pena aumentar el, el costo de algo. Ojo, el grueso de la innovación, la historia de la administración, se usa en mejorar procesos administrativos. Eso es un hecho. ¿Ya? Lo otro, facilita y proyecta la transformación digital. Una transformación digital sin innovación es actualización tecnológica. Y lo otro, genera estrategias y negocios innovadores con o sin tecnología. Esto es revolucionario. Hay mucha innovación fuera de la tecnología. Sigamos avanzando. Cultura creativa e innovadora no es crear guetos de innovadores y de no innovadores. Todos somos innovadores, ¿ya? Los principales líderes de innovación tienen áreas de innovación responsables, pero la innovación está en el contrato de trabajo casi, ¿ya? Con muchos matices, obviamente, muchos matices y muchas salvaguardas. Segundo, la cultura creativa e innovadora implica visiones, prácticas y discursos que se dan en el trabajo cotidiano entre muchas personas que coinciden en un espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio laboral. ¿Ya? Una jornada de trabajo, una reunión, y personas distintas, personas que a lo mejor pueden innovar, otras no les toca innovar. Ojo, no es lo mismo. Yo no innovo a que por mi función veo lejana la innovación o no está en mis tareas porque me pidieron hacer otra cosa. Eso es muy importante porque a veces muchas personas dicen, no, es que tenemos que ser innovadores. Oye, mira tu negocio, a lo mejor tú mismo hiciste cosas para que seamos diferentes. La cultura creativa innovadora fomenta pensamiento crítico, sistémico, y experimentar con lo nuevo y asumir riesgos y cuidados, los risks and rewards, ¿ya? O la R2 que le llaman, la R2I, ¿ya? R2, risk rewards de la innovación, ¿ya? Y esto es importante, pero ojo, pensamiento crítico y sistémico. Se habla mucho de pensamiento crítico, pero se olvidan del sistémico, la capacidad de relacionar, porque innovación es relacionar cosas, ¿ya? Experimentar con lo nuevo, ¿ya? Y asumir riesgos y cuidados. No quiero hablar más yo, quiero darle paso ahora a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Cristian. ¿Qué tal, Roberto? Quiero introducir a Roberto, ya nos introdujo nuestra amiga la inteligencia artificial al inicio. Roberto, al inicio pusimos un video generado por inteligencia artificial que introdujo y presentó esta sesión de hoy. Roberto, él es brasileño, él es Master Science en Computer Science y licenciado en Matemática, y es representante en Brasil y ex vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Tecnologías de la Información. Y con él quiero conversar un poco sobre estas ideas. ¿Ya? Bienvenido, Roberto. Voy a dejar de compartir. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Ya? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Perfecto, y un grato placer también contar con el apoyo de Aleti, que es la asociación, la federación, ya en promover este tipo de reflexiones. Y permíteme, Roberto, comenzar, ya, por supuesto, te dejo libertad comunicacional. ¿Cómo ves estas nuevas miradas que he podido resumir y que hemos ido recopilando? ¿Es posible hacer la cultura creativa e innovadora sostenible o o podemos caer en este síndrome Excel? Por comenzar la conversación. Bueno, mire, el tema de la inteligencia artificial se viene trabajando ya hace muchísimo tiempo en el ámbito de la ciencia de la computación, ¿no? Ujú. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace ya como
40 años había un proyecto japonés de inteligencia artificial donde se hablaba de computadoras de quinta generación, e incluso vinieron aquí a Sudamérica, estuvieron aquí en Brasil para divulgar sus trabajos, etc. Y de hecho, desde ese entonces, lo que se ha desarrollado más, en realidad no son los algoritmos, sino la capacidad computacional. Si comparamos una computadora actual con una computadora de esa época, hay una diferencia de muchos ceros en la capacidad de procesamiento, ¿no? Y el segundo paso es que con el desarrollo de la computación en nube, nosotros como usuarios tenemos la capacidad de acceder por tiempo compartido a computadoras mucho más poderosas que las nuestras, ¿no? Sin esa infraestructura, de hecho, todo este trabajo que se está desarrollando con la inteligencia artificial generativa sería imposible, ¿no? Y de hecho, es un proceso que tiene un costo económico elevado, ¿no? Justamente por eso decías, ¿no?, que la versión gratis es menos avanzada que la versión paga, porque cuanto más información se procesa, más computadoras se necesitan, ¿no? Pero de cualquier forma, estamos siempre hablando, o sea, de estos modelos generativos basados en algoritmos que procesan información que ya existe, pueden ser buenos en resumir operaciones, en resumir artículos, en generarnos información sobre temas que nosotros como individuos desconocemos, ¿sí? Pero al mismo tiempo son algoritmos que se basan en una determinada cantidad de información. Entonces tenemos cientos de artículos publicados en la prensa general y en periódicos científicos que muestran que cuando llevas a preguntas sobre las cuales la cantidad de documentos disponible es muy pequeña, la inteligencia artificial se equivoca muchas veces en sus respuestas, porque de hecho los algoritmos científicos se basan en un trabajo que en parte tiene características probabilísticas o estadísticas, ¿no? Entonces, de hecho, es una gran ventaja para poder acceder a un barril gigantesco de información de una manera muy sencilla, usando el lenguaje humano, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que ese proceso tiene limitaciones, ¿no? O sea, básicamente, la prensa le dio mucha vuelta. Este año es el tema de la tecnología El tema del en año, todas claro. partes, ¿sí? Pero para llegar a la cuestión de la innovación, ¿no? O sea, ¿es posible innovar usando inteligencia artificial? Seguro que sí, ¿no? En casos como el que decías del gerente que no desempeñaba sus funciones y que lo sustituyeron. De hecho, muy probablemente es un caso de una tendencia que ya hay algunos trabajos científicos publicados que muestran que la inteligencia artificial justamente le ayuda más a los peores, ¿no? Sí, exactamente. Es un ejemplo de eso, porque Exacto. de hecho las personas más inteligentes, hay estudios hechos en Estados Unidos con consultores que se voluntariaron usando inteligencia artificial en sus procesos de consultoría, cómo les mejora la productividad, la satisfacción del cliente, etc. Y de hecho, es un estudio con miles de consultores y los que han tenido más mejorías en sus procesos eran justamente los que tenían más dificultades, ¿sí? Los mejores consultores
Ajá. prácticamente no tuvieron ningún avance con el uso de la inteligencia artificial. Curiosamente es algo Ajá. que he estado observando también, de manera no, obviamente no científica, ¿ya? Pero desde la mirada de las organizaciones que piden meter inteligencia artificial, comúnmente son las Ujú. más problemas en cosas muy sencillas de resolver, Ajá. pero que a veces porque no conversan o tienen liderazgos muy monolíticos, Ujú. el tipo de liderazgo, del apellido que le pongan al liderazgo, son monolíticos igual. Entonces, Ajá. meter inteligencia artificial para esto, en realidad es para resolver cosas muy sencillas, ¿ya? Ujú. Ojo, Y de no- hecho, a cada vez que un tema sale a la prensa y se torna el buzzword del año, mucha gente lo confunde con la varita mágica, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y sabes, me hiciste recordar algo. Cuando yo entré a la universidad, el año 85, yo entré a la universidad, ¿ya? Mi primera clase fue de inteligencia artificial. Trajeron unos, Ujú. Chile, trajeron unos profesores franceses, explicaron lo que era inteligencia artificial. En esa época era realmente ciencia ficción, ¿ya? O sea, no es como ahora que uno lo ve más aterrizado. Y me acuerdo que dijeron exactamente lo que tú has dicho, y que es bueno que lo digas y se recuerde. Ellos dijeron, mira, la inteligencia artificial a nivel de ecuaciones y algoritmos tiene todo resuelto. Lo que nos falta es máquina, capaz potente. Ujú. Y tú lo has dicho, lo que tenemos hoy en día a lo mejor ya era lo que me quisieron explicar hace casi 40 años atrás, que yo no entendía porque estaba en primer año de universidad. Ya. Oye, y una cosa, Roberto, también quiero aprovechar tu experiencia en Aleti, que tienes una visión de Latinoamérica, y que ahora mismo están buscando muchas alianzas y muy diversas también en Latinoamérica. Eh, ¿Tú crees realmente que el discurso que tenemos de innovación se va a modificar el algo? ¿Lo vamos a reforzar? Eh, ¿qué piensas tú al respecto? Mira, yo pienso que el tema de la inteligencia artificial, así como todos los temas que se transformaron en buzzwords, van a pasar por un proceso de amadurecimiento. O sea, Ujú. no vamos a dejar de usar la inteligencia artificial, pero en la medida que de hecho entendamos de qué se trata y para qué sirve y en qué casos de hecho, ¿no? Hablabas de profesores, me hiciste acordar de uno que tuve yo, que decía que la sigla IA no era de inteligencia artificial, sino que era de idiotez automática. Porque de hecho las computadoras solo reproducen lo que se les alimenta, ¿no? Y, Exactamente. y eso es un punto llave que en mi concepción de ¿Mm? innovación tiene un conflicto conceptual que la mayoría de las personas no lo están viendo. Ajá, Innovación es un tema que viene aliado siempre con la creatividad, ¿sí? O sea, exacto. cuando alguien inventa algo nuevo, de ahí viene la palabra innovación, ¿no? Ujú, Se presupone que un ser humano, usando sus neuronas, ujú. ha hecho un tipo de conexión que nadie la hizo antes Exacto, y exacto. la ha transformado en algo que de hecho funciona, porque invención no es lo mismo que innovación, eso todos lo saben, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero en el caso de la inteligencia artificial, por la manera como funcionan los algoritmos, ¿no? La capacidad de generar algo de hecho realmente nuevo Ujú. es diferente. No digo que sea imposible, pero es diferente, Ah, ¿sí? claro. Si Y piensas, por ejemplo, en las herramientas de inteligencia artificial que hacen videos o que hacen dibujos o diseños, en realidad no están inventando nada nuevo, están combinando pedazos de un exacto. montón de otros diseños que ya están hechos, ¿sí? Ujú. Claro, Y claro, entonces ahí de hecho no hay una innovación o una invención, ¿no? Sin entrar en los temas jurídicos sobre propiedad intelectual y etcétera. claro, Pero de hecho, en mi concepción existe ahí no llega a ser una contradicción o una paradoja, pero hay una dificultad conceptual claro. entre lo que puede ser producido por
un sistema de inteligencia artificial generativa y lo Claro, que de hecho estamos acostumbrados a llamar de una innovación, ¿sí? exacto, Entonces, exacto. por ejemplo, si le pides a la inteligencia artificial que te dé la fórmula para construir un cohete para llegar a Alfa Centauro, ¿sí? Ujú. Que es la estrella más próxima de la que nosotros vivimos después del Sol, Ajá. ¿no? Es muy probable que la respuesta que tengas no sirva para nada. ¿Sí? O te proponga algo tan sencillo como construye un cohete. Sí, ajá. ¿Cuál es Bueno, obvio? sí. De cualquier forma, la ¿Qué no te respuesta sirve? no, o sea, es un desafío semejante al que, por ejemplo, propuso Kennedy cuando propuso que Vamos a el la hombre luna. tenía que llegar a la luna, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero que se resuelve, de hecho, con un montón de trabajo Claro. innovador, creativo, y, Exacto. y no solo de una persona, sino de equipos, ¿no? Equipo Y ahí completo. creo que eso está bien reflejado en lo que demostrabas antes de Star Trek, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, dicen que la inteligencia artificial, dice, esto lo menciona un colega, ¿ya? No es por echarle la culpa a él, sino que es una buena frase. Decía, oye, la inteligencia artificial es construir máquinas que sean capaces de hacer cosas que lo hacen las personas de forma inteligente, ¿ya? Y eso puede tener muchos debates, pero la creatividad, que es trabajar sobre espacios donde hay incerteza y no hay información, eso es Ujú. difícil, ¿ya? Es muy difícil. Y la inteligencia artificial todavía, porque estamos hablando de la generativa, que como tú dices, combinar trozos de información. Todavía no llegamos a la inteligencia artificial que es para llenar vacíos de información, ¿ya? Que eso demanda otra computación, otros avances, y a lo mejor ahí podemos hacer algo. Pero vamos a ver qué pasa y si resulta rentable para las empresas que están financiando esto. Si no lo ven rentable, hasta ahí llegó la onda. Ajá. Hasta Sí, ahí no, llegó la no solo se trata de ser rentable, sino que se trata también, creo que ese es otro punto que, Ujú. como filósofo de la computación, digamos, me preocupa desde muy joven. O sea, existe un límite, o Ujú. no, esa es la reflexión, para el avance de la capacidad de procesamiento, ¿no? Exacto. Y existe también un límite para aquello que podemos describir Sí, usando el lenguaje simbólico que usamos con las sí, computadoras, ¿sí? sí. Y Porque eso, de hecho hay vacíos de conocimiento, por ejemplo, en temas, si piensas, por ejemplo, en temas más ligados a espiritualidad, por ejemplo, ¿sí? Es muy probable que las computadoras no tengan esa claro, capacidad nunca, no la ¿no? va, claro, especialmente lo que le Ajá, llaman el soul, las emociones, ajá, sentimiento. O sí, sea, podemos exactamente. pensarlo, pero no Sí, tenerlo. sí, Claro. porque de hecho las computadoras están basadas en un lenguaje simbólico que es derivado de la lógica matemática, ¿no? Exacto, Todos los lenguajes de programación, no importa cuál te guste, ¿no? Vienen exacto, de esa raíz, ¿no? Y exacto, eso automáticamente limita, ¿no? Lo que se puede expresar, ¿no? exacto. Y de hecho, eso es un límite que ya está probado por la propia lógica matemática, que es intransponible, ¿no? El teorema de Gödel de Ajá, incompletud es un teorema que ya tiene casi 100 años, que está demostrado que si usas un lenguaje simbólico, cualquiera que sea, claro, siempre va a ser posible enunciar predicados, ¿no? O sea, escribir cosas que no exacto. se pueden ni probar verdaderas ni falsas. Sí. O Y, sea, y- y eso, y en la medida que nuestra capacidad de computación aumenta cada vez más, ¿no? La probabilidad de que lleguemos a esta situación, que las computadoras nos presenten cosas que no sabemos si van a servir o no, ¿sí? Como exacto, es el plan de viaje a Alfa Centauro, ¿sí? exactamente. Es Sí, mira, que eso se transforma en algo cada vez más claro, probable de ocurrir. Y el otro punto que hay que llevar en cuenta es que
en la medida en que aceleramos el uso de la tecnología, hay también un límite físico, que es el de establecer estas computadoras tan potentes que hablábamos al principio, darles energía para que funcionen, ¿sí? Y, y verificar si el resultado de toda esta computación, de hecho, genera valor que las personas estén dispuestas para que las empresas que hicieron ese trabajo, de hecho, sean lucrativas. Es Exacto. perfectamente posible que la inteligencia artificial termine siendo un nicho reservado para pocas empresas, porque Exacto. la capacidad de responder a determinados desafíos solo genera interés mercadológico en pocos Ajá. clientes, ¿no? Puede ser, puede ser. Y que son los que realmente hacen rentable la inversión que decías inicialmente en esto. Exactamente, porque si Mencionaste piensas, por ejemplo, que una empresa o fundación como OpenAI recibió inversiones de miles de millones de dólares, ¿no? Se va a tener que transformar en una empresa tan gigante como Google o Exacto. Amazon o Microsoft para que de hecho sus inversionistas tengan el retorno Tengan del el capital, retorno que ¿no? espera. Claro. Sí, sí, Y sí. O dijiste sea, algo, todavía estamos muy lejos de eso en claro. términos empresariales, ¿no? Bueno, eso es un hecho concreto. Pero quería destacar algo. Mencionaste las limitantes en los lenguajes, ¿ya? Y lo que mencionas, hace poco lo leía bueno, era un blog, no era un artículo científico, pero estaba muy bien diseñado el artículo en el blog, que decía, claro, hoy día se está poniendo de moda el prompt, el saber Ujú, comunicarte. Pero claro, el prompt tiene limitantes de los lenguajes. No será un ujú, lenguaje simbólico, pero a la larga lo es. ¿Ya? Entonces, a la larga le voy a preguntar a una herramienta de inteligencia artificial lo que puedo expresar con el lenguaje. Y eso puede limitar mi capacidad creativa para preguntarle lo que yo quiera. Ojo, ujú, mal, es una máquina, tiene sus limitantes y además tiene esto que mencionabas que es valiosísimo. Hay un crecimiento y un límite en la tecnología. Por eso se están buscando nuevos materiales, nuevas formas ujú, de comunicación, la famosa computación cuántica que está cambiando la forma de hacer algoritmos. O sea, los mismos algoritmos, pero ahora que procesen con máquinas que van a trabajar distinto, etcétera. Roberto, me voy a permitir llegar hasta aquí por hoy. Creo que he estado muy ujú. segura de la conversación contigo. Eh, Creo que te he sentido cómodo, ¿ya? Es la idea, ¿ya? Y agradezco tu tiempo. Nuestros invitados siempre, como digo, en Sinergia Infinita, es que vengamos a conversar de las cosas como las estamos viendo. No es el clásico webinar de, oye, te voy a contar 5 cosas y cópialas, sino Ujú, hacer las cosas. Roberto nos planteó varias cosas. La inteligencia artificial tiene limitantes. Me permite acotar, pero también para refinar lo que yo compartí anteriormente. Ojo, sí, pero te va a servir la inteligencia artificial para los que están haciendo las cosas sencillitas que no pueden resolver. Ese es ujú. un golpe muy grande para la gente que trabaja en innovación y fuera de innovación, ¿ya? Si vemos que se está usando mucho la inteligencia artificial en un funnel y están diciendo que es exitosa, ojo, a lo mejor no era el equipo que necesitabas, ¿ya? Bueno, son los desafíos que cada 15 años en innovación nosotros nos encontramos. Roberto, te agradezco la intervención. Voy a ir cerrando la sesión de hoy de Sinergia Infinita. Les recuerdo que Roberto es el representante en Brasil, también es el líder del Comité de Innovación y ex vicepresidente de ALETI, Federación Latinoamericana de Tecnologías de Información, a quien agradezco su presencia y también que nos hayan comenzado a apoyar en la difusión de estas conversaciones. Roberto, muchas gracias. Ahora continúo, voy a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias. Ok, Y antes gracias a ti. la sesión de hoy está orientada a mirar, a dar esta mirada de cómo podemos potenciar la cultura creativa e innovadora. Porque, ojo, tomo un poco la idea de Roberto, y que es de este artículo que él decía, que la inteligencia artificial, o sea, como él dijo, se hizo una encuesta en consultores. Los consultores que no ganaron nada con la inteligencia artificial es que ya tenían un nivel muy maduro de inteligencia. Y claro, como la inteligencia artificial está limitada a datos existentes, no le aporta. Pero sí le sirvió mucho a consultores que estaban resolviendo cosas más sencillas, más cotidianas, o a lo mejor no le estaba poniendo tanto esfuerzo. ¿Ya? En una cultura creativa e innovadora, como ese potencial que llega ahora, lo ponemos a disposición de toda la comunidad, que es la empresa, una organización, una institución,
Lo que ocurre es que, claro, vamos a descubrir que a lo mejor hay mucha gente que está en su máximo potencial y la inteligencia artificial no le va a ayudar. Por lo tanto, no podemos decir de antemano, es que tú no sabes trabajar con inteligencia artificial. Es que a lo mejor, oye, la respuesta que me da, yo doy mejores, o ya la sé. ¿Ya? Entonces hay que tener esa mirada. Y los responsables de innovación van a tener que ser capaces de darse cuenta. Y mirando ahora dentro del proceso de innovación, donde están los equipos de innovación, hay que tener esta misma mirada. ¿Ya? O sea, realmente ahora estamos sacando ideas nuevas, me está haciendo pensar cosas distintas o no. Cuando consigo eso, mi cultura creativa e innovadora se vuelve realmente sostenible en el tiempo. ¿Pero por qué? Por lo que dije inicialmente. Permite generar nuevos negocios, ser más rentable, tener personas que están mirando al futuro, como esos ingenieros de Star Trek, que no se quedan en lo existente, sino, esto está resuelto, ahora puedo mirar nuevas cosas, ¿ya? Pero eso no pasa por liderazgo, pasa porque esté en todos lados. Con eso quiero concluir esta sesión de Sinergia Infinita. Como todos saben, las sesiones de Sinergia Infinita las hacemos junto con la Universidad de las Américas, ¿ya? En el Ecuador, y la revista IT Ahora, con los cuales nosotros estamos desplegando en el Ecuador la medición de cultura creativa e innovadora, que les acabo de compartir por el chat la página web por si quieren conocer más, ¿ya? Y si quieren conocer uno de los informes que nosotros generamos, lo pueden solicitar en este link que me han compartido mis colegas. Ahí pueden pedir el último informe Ecuador. ¿Ya? Nosotros hacemos informes por país donde analizamos la cultura creativa e innovadora en base a 10 variables. ¿Ya? Y cuando detectamos estas organizaciones que realmente son avanzadas, les hacemos un reconocimiento, ¿ya? Que lo hace la Universidad de las Américas, en Ecuador, la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, etc. Y esa es la idea de estas sesiones de sinergia, porque todo ese conocimiento que hemos acumulado a lo largo de muchos años, lo estamos remirando, haciendo una relectura desde estas sesiones de Sinergia Infinita.